Madres y padres santos, bienvenidos a un episodio más del Lineup de Guelón. Los saludo con muchísimo gusto en este lunes muy nublado que me recuerda a lo que vivimos el día de ayer en la Ciudad de México. Una lluvia torrencial de proporciones bíblicas y marca Acme, lo que se vivió ayer en la Ciudad de México, que logró que una de las canchas con mejor drenaje en la Liga MX, e incluso me atrevería a decir que en Latinoamérica, se inundara y pareciera alberca. Ayer la cancha del Estadio Olímpico Universitario era injugable los últimos 10 minutos del primer tiempo. Tardó mucho en reanudarse en la segunda mitad porque no se podía jugar. El balón no rodaba en los charcos. De verdad parecía waterpolo. O sea, es el chiste más o la frase más gastada que hay, pero es que ayer asemejaba eso. Pero eso no quita que se pudo jugar. Los saludo con mucho gusto. Esta es la semana número 24. Y al ser la semana número 24, no hay otro jugador que se me venga a la mente que haya usado el número 24, que nada más y nada menos que la Black Mamba. The Black Mamba, Kobe Bryant. Entonces, este capítulo será nombrado Kobe Bryant por evidentes razones. No creo que haya un jugador en la historia del deporte que haya usado el número 24, que haya destacado más que Kobe. Y si sí, déjenmelo en los comentarios. Hoy también hay algo que recordar. Hoy es 11 de agosto del 2025, por lo cual un día como hoy, hace 13 años, México ganaba el oro olímpico en fútbol en Londres. Vaya día. Le ganaron a Brasil aquella ocasión, a la Brasil de Neymar, de Hulk, de Oscar. En fin, había muchísimas estrellas en esa joven Brasil. Y Oribe Peralta con su doblete nos llevó a la gloria. Bonitos recuerdos, pero tenemos que hablar de la actualidad del deporte porque esta semana es una semana feliz. Sí, señoras y señores, esta es una semana muy feliz porque regresa la Premier League, regresa la Liga, regresa el fútbol europeo en general. Bendita sea esta semana que por fin regresarán las ligas de alta calidad. Hablaremos de todos esos regresos, de la Premier, de la Liga. Hablaremos de la Community Shield que se disputó este fin de semana. Hablaremos también de cómo está cada uno de los grandes equipos de cara a esta liga. Les diré cuál creo que es el techo de cada uno de los grandes equipos de Inglaterra, así como también cada uno de los grandes equipos de España. Es decir, les diré cómo creo que puede ir el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, así como en Inglaterra les diré cuál creo que es el techo del Manchester United, del City, del Chelsea, del Arsenal, del Liverpool y me falta un sexto. ¿Qué sexto me falta? El Tottenham, pero bueno, Big Six, chance nada más del Big Five, depende de mi humor. Vamos a hablar también de la NFL porque regresó la pretemporada para todos los equipos, es decir, ya todos jugaron su primer partido de pretemporada. Y veremos lo que podemos rescatar de este Week 1 de Preseason, porque es difícil rescatar algo de juegos en los que no hay titulares generalmente, pero creo que en esta ocasión sí podemos rescatar algunas cosas de Shedeur Sanders, por ejemplo, o también de lesiones, porque siempre la pretemporada de la NFL viene envuelta de lesiones y esta no ha sido la excepción. Solo es Week 1 y ya van 4 o 5 lesiones importantes de las que tenemos que hablar. Afectando a muchos equipos, a los Lions, a los Eagles, incluso hay un scan que se tiene que hacer el día de hoy que nos dirá si hay una baja importante en Filadelfia, también por ahí en los Chargers, también de Baltimore, es decir, hay varias lesiones, hay cosas importantes de las que tenemos que hablar, entonces lo haremos. Y también tenemos que hablar de fútbol mexicano porque terminó la primera etapa de la Leagues Cup. Sabemos quiénes son los 4 que avanzaron a la siguiente ronda. Y también sabemos que los 4 grandes quedaron fuera. Regresó también la jornada 4 de la Liga MX.
Hay algunos resultados importantes de los que tenemos que hablar. Las Chivas que nada más no avanzan, los Pumas que nada más no avanzan, el América que gana, que va bien en la tabla, con buen puntaje, pero la realidad del asunto es que no juega a nada. Y hablaremos del refuerzo que trajeron de Alan Saint-Maximin. No sé si sea la respuesta, también hablaremos de ello. En fin, tenemos muchas cosas de qué hablar, entonces vamos a darle pie a todos estos temas para empezar de lleno con todo lo anterior. Por cierto, los primeros 20 minutos más o menos, 15-20 minutos van a ser de Liga MX y de Leagues Cup. Entonces, si ustedes no quieren escuchar esto, quieren avanzar a escuchar hablar de Premier League o de NFL, adelántenle aquí abajo en la descripción, están los minutos en los que hablo de cada tema, entonces se pueden ir directamente a lo que quieren escuchar, para que no se vayan a aventar 20 minutos de Leagues Cup si solo tienen 20 minutos para ir al trabajo y realmente lo que quieren escuchar, por ejemplo, es de la Premier, de la Liga o de la NFL, se pueden ir directo ahí. Algo les quería preguntar, ya me acordé, hablando de la Leagues Cup, sabemos que otra vez la MLS tuvo una supremacía sobre los equipos mexicanos. Nada más falta revisar las tablas. Hay 6 equipos de la MLS con 7 puntos o más, mientras que solo hay 2 equipos de la Liga MX con 7 puntos o más. Hay un total de 5 equipos de la Liga MX con 6 puntos o más, mientras que hay 9 equipos de la MLS con 6 puntos o más. Es decir, hay muchos, hubo muchos mejores equipos de la MLS que de la Liga MX. Y todos estos puntos, además, recordemos que fueron obtenidos directamente contra la otra liga. Entonces fueron enfrentamientos directos entre MLS y Liga MX. Y la realidad, los resultados lo dicen, la MLS tuvo mejores resultados, mejor torneo que la Liga MX en general. Esto me da muchas preguntas. La primera ya se las hice. ¿La MLS nos ha rebasado como liga? ¿Ha sido o ya son mejores que la Liga MX? La segunda es, ¿realmente hay una rivalidad entre la MLS y la Liga MX? ¿Ustedes creen que importa este torneo? ¿Ustedes creen que la Leagues Cup suma más allá del premio deportivo que puede ser avanzar a la Conca Champions? ¿Ustedes creen que este torneo da valor a lo que una liga hace sobre lo que la otra liga hace? Bueno, yo les voy a contestar un poco las preguntas que les estoy haciendo ahorita. Primero que nada, no creo que la MLS haya rebasado a la Liga MX. Sí, tienen un mejor torneo y lo hacen año con año. Es decir, la Leagues Cup parece que es dominada por la MLS. Pero creo que esto lo podemos atribuir a varios factores. El primero siendo que todos los partidos se juegan en Estados Unidos. Y eso, lo quieras o no, es una ventaja muy importante. Porque si los partidos se jugaran en su mayoría en México, los favoritos serían inmediatamente los equipos mexicanos. No importa si estás hablando del América o si estás hablando del Atlas. Inmediatamente al jugar en México, la mayoría de los partidos verían como favorito al equipo mexicano. Esa es una. Pero creo que la segunda y más importante es el momento en el que están las ligas. Y no me refiero al momento histórico, sino al momento en el calendario. ¿Por qué? Porque la Liga MX se encuentra en un momento de inicio de temporada. Cuando empieza la Leagues Cup, cuando se detiene la Liga MX para empezar este torneo en Estados Unidos, nos encontramos en la jornada número 3. Es decir, que los equipos mexicanos llegan al torneo habiendo jugado 3 partidos. Y todos sabemos que si hay bajo nivel en los primeros 3 partidos de alguna liga, es en la nuestra. Esa es una. La segunda, eso es por una parte. Y por otra, la MLS llega a este torneo habiendo jugado 26 partidos. Por lo cual, la diferencia es enorme. Unos llegan prácticamente en pretemporada, mientras los otros llegan en el mejor estado de forma de todo el año. Porque recordemos que la MLS empieza su torneo en enero, mientras que nosotros lo empezamos en julio, o sea, principios de julio.
Creo también que es muy importante diferenciar esto, porque además hay varios equipos mexicanos que no han terminado ni de reforzarse. El claro ejemplo, o el ejemplo número uno, es el América, que claramente no ha terminado de traer refuerzos, o eso esperan los americanistas. Su refuerzo más importante ni siquiera jugó este torneo, llegó apenas antier a la Ciudad de México. Y, por ejemplo, también podemos hablar de los Pumas, que no se han terminado de reforzar. El América, ya lo dije, pero Cruz Azul también falta de reforzarse. En fin, hay pocos equipos que ya terminaron de reforzarse y creo que esos son los que más fuertes se ven. Por ejemplo, el Toluca, que viene de ser campeón, que viene con muy buen nivel y terminó por tener 8 puntos en la primera etapa. Lo mismo con Pachuca, que no traerá más refuerzos, que se reforzó desde un principio, que viene trabajando con el Jimmy Lozano trabajando fuerte con el Jimmy Lozano desde mucho antes, porque jugaron el Mundial de Clubes. Entonces parece que su pretemporada fue un mes o un mes y medio antes, y esa diferencia no solo se ve en la Leagues Cup, sino también se ve en la Liga MX, porque están arrasando con la Liga MX también. Tigres, que también parece haberse reforzado al 100%, hace un buen papel en la Leagues Cup, está haciendo un buen papel en la Liga MX. Es decir, estos equipos que parece que ya se terminaron de reforzar, que están siendo muy fuertes en la Liga MX, también lo fueron en la Leagues Cup. Mientras los que están viendo esto, mientras que hay equipos de la Liga MX que ven a la Leagues Cup como un torneo de pretemporada y realmente no buscan ganarlo. Ahora, que eso sea lo que tienen que hacer los equipos, no lo creo. Creo que están equivocados en darle esta visión, si es que se la quieren dar. Y sí es cierto, eso quiero decir, es cierto que los equipos mexicanos jugaron en su mayoría con equipos titulares. Entonces muchos me dirán, oye, si no le están dando importancia, entonces ¿por qué jugaron estos partidos con equipos titulares? Bueno, tengo dos cosas que decir. La primera, vuelvo al punto, están usándolo como pretemporada. Y esa pretemporada también implica, voy a usar a los jugadores que quiero que sean los titulares en la Liga MX para que se terminen de entender mejor, para que jueguen más en conjunto, para que entiendan más la idea. Cuando vamos a un partido de pretemporada del Mundial, o le pedimos a Javier Aguirre que juegue con los 11 que van a jugar en el Mundial. Pues es un poco lo mismo. Esa es una. Y la segunda es que sí creo que los equipos mexicanos o muchos de los equipos mediocres mexicanos que no lograron avanzar a Conca Champions por su juego en Liga MX, buscaron avanzar a Conca Champions en esta Leagues Cup. Y creo que después de 2 jornadas de ver que no podían pasar, o sea, sabemos todos nosotros que en 2 jornadas se determinó o podíamos ver cuáles eran los 6-7 equipos que podían avanzar a la siguiente ronda, y el resto se dio cuenta que no iban a poder avanzar, y en la jornada 3 decidieron no ir con sus cuadros titulares, y entonces ahí también vino una jornada 3 en donde la MLS rebasó por completo a la Liga MX y terminó por hacer lucir un poco más los números de la MLS, mientras que los de la Liga MX se vieron todavía peor. Es decir, maquilló los números de la MLS o los pintó de mejor forma, mientras que los de la Liga MX nada más se vieron peor. Esto no quiere decir que la supremacía de la MLS haya sido tal como se ve en las tablas de posiciones. Ahora, la segunda. Entonces, para recapitular la primera pregunta, ¿ya nos rebasó la MLS? No, mi respuesta es no nos ha rebasado. Pero también la segunda pregunta que les quería hacer era si importaba o no importaba este torneo, si había rivalidad o no había rivalidad. Y eso creo que claramente lo hay. Cada que termina un partido entre Estados Unidos y México, o alguna disputa entre Estados Unidos y México, volvemos a hacernos la misma pregunta. Cada que México le gana a Estados Unidos nos preguntamos, ¿ya rebasó México a Estados Unidos? Y cada que Estados Unidos le gana a México nos preguntamos lo mismo, ¿ya rebasó Estados Unidos a México? Y bueno, ahí claramente cuando hablamos de selecciones hay una rivalidad. Pero si cada que hay ventaja de Liga MX sobre MLS o viceversa, nos hacemos la pregunta de si un país ya rebasó a otro,
creo que evidentemente denota que sí hay una rivalidad entre Liga MX y MLS, porque es un espejo de lo que está pasando en las selecciones. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita nos gana la MLS. Siempre, bueno, los últimos 3 años, la MLS es mejor que la Liga MX en este torneo Interligas. Pero cuando viene la Conca Champions, que es el torneo del continente, eso viene en el primer semestre del año, cuando los equipos mexicanos están en su mejor momento de la liga, es decir, se encuentran en una situación diferente y en una situación que no les es adversa, una situación en la que es ida y vuelta. Bueno, cuando nos vemos en ese tipo de circunstancias, entonces la Liga MX gana siempre. O sea, nada más con decir que la única ocasión en la historia en la que la MLS ha ganado ese torneo fue en 2021 cuando lo hizo el Seattle Sounders contra mis Pumas. Música de llanto, música de tristeza, sí, ya funeral, lo que quieran, pero solo lo ha ganado una vez. Entonces lo que quiero decir es, sí, ahorita la MLS gana, pero en la Conca Champions la Liga MX es quien gana. Y cada que termina uno de los dos torneos nos preguntamos, ¿ya superó tal liga a la otra? Y bueno, esto nada más denota que sí hay una rivalidad. Ahora, que la Leagues Cup valga la pena, creo que sí. Yo personalmente creo que es un buen torneo. Creo que es un torneo interesante. Por lo menos a mí me llama mucho la atención ver el enfrentamiento tan directo entre ambas ligas. Creo que sobre todo este formato en el que nada más vimos a equipos de la Liga MX enfrentarse a equipos de la MLS. Nunca vimos partidos dentro de la misma liga. Creo que fue muy interesante porque sí se sentía esta necesidad de ganarle a la otra liga por más que te convenía el resultado adverso de los equipos de tu propia liga. Por lo menos así lo sentí yo. Entonces, para contestar esas dos preguntas, sí creo que hay una rivalidad entre Liga MX y MLS. Y sí creo que vale o tiene un valor este torneo más allá de los resultados o más bien de las condiciones en las que puedan estar los equipos mexicanos. Es más, que no se les olviden estas palabras, porque ahorita hay 4 equipos de la MLS y 4 equipos de la Liga MX en cuartos de final. Y van a ver si por ahí alguna de las dos ligas logra meter a 3 equipos a semifinales y la otra liga nada más se queda con 1. Es decir, si hay 3 equipos de la Liga MX y solo 1 de la MLS, todos saldrán a decir, es que ahí está, los mejores equipos de la Liga MX son mucho mejores que los de la MLS, somos superiores. Y lo contrario va a pasar si la MLS avanza con más equipos, van a decir lo mismo, van a decir la MLS claramente ha superado a la Liga MX. Y la realidad es que no es así. Estamos en situaciones distintas, en contextos distintos que afectan diferente al fútbol de cada país y de cada una de las ligas. Eso es todo lo que quiero decir. Fuera de eso, vamos a revisar cómo le fue a los equipos mexicanos en la Liga MX, en el regreso de la Leagues Cup. Bueno, ya que estamos en esto, recordemos rápidamente quiénes son los equipos que avanzaron a la siguiente fase. El 20 de agosto se jugarán los 4 partidos de cuartos de final. Inter de Miami se enfrentará a Tigres. Toluca se enfrentará a Orlando. Seattle Sounders se enfrentará al Puebla y el LA Galaxy se enfrentará al Pachuca. Esos son los enfrentamientos de cuartos de final de la Leagues Cup. Reitero, todos se jugarán el 20 de agosto en horarios intercalados. Y ahora sí, ahora que hemos terminado con este asunto, pasemos a la Liga MX, revisemos los resultados de cada uno de los partidos. El Puebla le metió 7... Perdón. Tigres le metió 7 pepinos al Puebla. 7 pepinos, es una locura. El Puebla que festejó su pase a cuartos de final como si fueran el Leicester City ganando la Premier League en el 2016. ¿2016 fue? 2015. No, creo que sí fue 2016. Si no, ya me corregirán después. Pero subieron un video el jueves. El partido fue el viernes. El partido de Tigres y Puebla fue el viernes. Pero el jueves el Puebla estaba concentrado en Monterrey y subieron un video de cómo festejaba todo el equipo su pase a cuartos de final, como literalmente si hubieran ganado algo importante. Y un día después, Tigres les metió 7 goles.
Pero el que más sufrió esta derrota no fue el Puebla. Seguramente fue Supercamote. Alguien por favor vea y vele por la salud de Supercamote después de recibir 7 pepinos. No pueden estar jugando así con my boy. Un día lo tienen en cuartos de final festejando como si fuera la Premier League y al día siguiente lo tienen recibiendo 7 pepinos, carajo. No pueden hacerle eso. Estoy muy triste por Supercamote, pero hay que hablar de los Tigres porque están realmente jugando muy bien. Se les ve muy diferente a lo que hacía en el torneo pasado. Gignac ya pasó a segundo plano, ya no es el mejor jugador de Tigres. El mejor jugador de Tigres se llama Ángel Correa y viene acompañado de grandes jugadores o de jugadores que están haciendo un gran papel, como Ciel Herrera, como Nico Ibáñez, como también lo está haciendo Lainez. Incluso Lainez, hablar de que Lainez está haciendo un gran papel es algo muy raro, y Guido Pizarro lo está logrando que Lainez tenga protagonismo, pero creo que todo este éxito reciente de Tigres recae en una persona, y esa persona es Ángel Correa, que le está dando una proyección ofensiva a Tigres muy importante. Marca gol, marca asistencia, pero en esas estadísticas no se le atribuye el penal que causó, los pases previos a las asistencias en otros goles. Es decir, Ángel Correa participa en prácticamente todos los goles de Tigres y ha sido la diferencia más importante. Veremos si así puede mantener el nivel el resto del torneo, pero por lo pronto se nota que viene de un equipo grande en España, o grande entre comillas. Ya saben que yo no soy muy fan del Atlético de Madrid, pero viene de un equipo grande, de una selección que es campeona del mundo, el nivel elite en Europa, y que sobre todo viene en buena edad y con buen nivel. También hubo otros partidos de Liga MX. El América jugó contra el Querétaro en casa y solo pudo ganar 1-0. ¿Qué pasa con el América? ¿Realmente Alan Saint-Maximin será la respuesta a este mal nivel que estamos viendo del América? Yo creo que no. No es la respuesta, aunque sí creo que Alan Saint-Maximin, sin duda alguna, con buen estado de forma, en un buen nivel, ayudará al América. La realidad es que el América, otra vez, como se los mencioné la semana pasada, tuvo muchísimas llegadas. No carece de llegadas. Su problema no está arriba, está en el medio campo, está en la transición defensa-ofensa. Y yo también les iba a decir que el gran problema del América estaba en la defensa, pero parece que Jardiné ya se dio cuenta de que Lichnowsky no puede ser el titular, el central titular del América, y decidió bancarlo. Jugó Ramón Juárez y el América se vio más sólido en la parte defensiva. Ahora, el problema vendrá cuando venga alguna lesión y no tengas a quién meter, porque cuando Lichnowsky está dentro del campo, el América es una coladera. Realmente se los mostré la semana pasada en redes sociales, incluso en este programa, les mostré tácticamente cómo es que el América se ve mal cuando Lichnowsky está dentro del campo. Y bueno, también hay que ponerle el asterisco de que jugaron contra el peor equipo de la Liga MX. El Querétaro no te va a generar muchas de peligro, aun cuando Malagón sacó un par importantes. La realidad es que el Querétaro llegó 5 veces a lo mucho, yo creo, a la portería del América. Déjenme lo reviso. Sí, 5 tiros totales, 2 a puerta. Esos 2 fueron buenas atajadas de Malagón. Pero, bueno, el Querétaro fue rebasado por el América. O sea, 23% de posesión del Querétaro. Imagínense ustedes que un equipo de fútbol tenga 23% de posesión en un partido. O sea, si no estás jugando contra el Barcelona de Guardiola, es realmente terrible. La cantidad de pases de América, 575 pases contra 177 del Querétaro. Verdaderamente rebasados. Y sobre todo la efectividad de pases, 90% de pases completados del América contra 64% del Querétaro. Es decir, de cada 3 pases vas a fallar 1 si eres el Querétaro, y eso no se puede permitir en un equipo profesional. Es realmente triste lo del Querétaro. En fin, veremos si Alan Saint-Maximin es la respuesta al América. Yo creo que no lo es. Lo vimos llegar a la Ciudad de México y no se le ve en buen estado físico. Yo leí las palabras de Mourinho.
hablando sobre el jugador Allan Saint-Maximin, porque lo tuvo. Recordemos que Allan Saint-Maximin jugó en el Fenerbahce la última temporada bajo el mando de Mourinho, y Mourinho no habló más que pestes. Y si Mourinho dice malo, entonces yo no tengo otra más que decir malo. Si Mourinho dice que está en sobrepeso, que no entrena, que está gordo, vaya, no hay que dudarlo. Y no hay que dudar de ello, más bien. Y hay que ver cómo llegó a la Ciudad de México. O sea, hay que ver cómo llegó al aeropuerto. Llegó como figura, y esa figura es círculo. O sea, está gordo. La verdad es que se le ve abotagado. Parece que lleva tomando alcohol 6 semanas. O sea, está abotagado, está hinchado. Se le ve mal, no se le ve en buen estado de forma. Veremos si el América lo logra poner así. Si Mourinho no lo logró, dudo muchísimo que Coapa lo logre. Y bueno, veremos si es la respuesta. Sigo pensando que al América le falta un mediocampista, le falta un mediocentro. En más resultados de Liga MX, el Mazatlán empata 2-2 contra Tijuana. Atlas pierde en casa 0-3 contra el Lamborghini, contra el Pachuca, que está imparable y que termina provocando la renuncia de Gonzalo Pineda como director técnico del Atlas. El día de ayer, domingo, Pumas empata 1-1 en el partido de waterpolo en la Ciudad de México, un partido en el que no deja de destacar el nivel de mierda que tiene el Memote Martínez. No puede ser jugador profesional y fallar jugadas así. Si jugaras en el Real Apodaca te acusarían de amaño. Realmente es tristísimo que Pumas tenga un delantero de esta calidad cuando dejaron ir a mi comandante Dineno. No puedo dejar de ver a los Pumas sin llorar por cada uno de los delanteros que ha pasado por la institución y pensar que cualquiera de ellos, incluyendo Gabriel Torres, hubiera metido la que ayer falló el Memote. Es realmente triste. Estoy hasta la madre de tener que estar soportando este tipo de situaciones en cada uno de los partidos de Pumas. Si no es porque el portero es un petardo de 17 años, es porque el delantero estrella de Pumas, que trajeron en su momento como figura, no puede meter un puto gol a 5 metros de la portería con un portero mano a mano. Es increíble, le pusieron medio gol. Caicedo nunca hace nada bien, y por fin se le ocurrió meter un pase precioso de 30 metros, raso, que llegó aún cuando la cancha estaba encharcadísima, y puso prácticamente medio gol, y Memote no lo pudo concretar. En fin, si Pumas no trae un refuerzo, la temporada se acabó. Necesitamos un delantero urgente. No me importa si estamos hablando del Chicharito, no me importa de quién estemos hablando, pero necesitamos un delantero urgente, porque el Memote Martínez no es la respuesta. Ese fue mi rant del día. No me importa que haya gritado, me parece que vale la pena haberlo hecho. Y bueno, pasamos al último partido que se jugó el día de ayer. Santos le gana 1-0 a Chivas a pesar de la polémica arbitral, porque le marcan un penal inexistente a Chivas que no puede concretar, falla Alan Pulido, y también expulsan a un jugador de Santos faltando 10 minutos para que terminara el partido, y las Chivas que nada más no avanzan, no llegan. Milito no sabe qué hacer, no tienen llegada. Lo mejor de Chivas es la hormiga, y fuera de eso no hay más, O sea, es la hormiga y 10 más. No tienen profundidad, no tienen llegada por el centro, no tienen pase filtrado, no tienen creatividad. Abajo cometen errores. El gol de Santos viene por un penal después de un fallo de la defensa. Es decir, Chivas está en serios problemas, porque además yo no sé de dónde van a sacar más refuerzos. Ya trajeron a todo lo que podían traer. Se ve complicada la situación de Chivas. En fin, habrá más partidos. El día de hoy a las 7 de la noche, León jugará contra Monterrey en León. A las 9 de la noche hay 2 partidos. Juárez recibe a Toluca en un partido muy interesante. Que no le sorprenda si Juárez le rasca puntos al Toluca. Juárez, para mí, uno de los equipos más infravalorados de la Liga MX. Me sorprende mucho que no hayan avanzado a cuartos de final en Leagues Cup, pero sin duda alguna son un equipo fuerte, tienen buenos nombres, tienen muy buen juego, y no me sorprendería si le sacan puntos al Toluca. Y por otra parte, San Luis jugará contra Cruz Azul en casa, o sea, recibirán al Cruz Azul en San Luis Potosí, y veremos si levanta la máquina después de la triste Leagues Cup que tuvieron, del triste inicio de campaña que están teniendo. Pero también soy de la idea que Cruz Azul
fuera de la Leagues Cup, estoy hablando nada más de la Liga MX, no juega mal, tienen llegadas, nada más no las han concretado. Les hace falta Jovic que llegue. Sí es cierto, no va a llegar Jovic. Sí es cierto, se me había olvidado eso. Pero bueno, dejemos de hablar de Liga MX, que ya quiero hablar de Premier League. Porque por fin, después de 3 meses y sobre todo, después de muchos y grandes refuerzos que han llegado a la Premier League, regresa esta gran competición de fútbol europeo y regresa, parece que mejor que nunca. Esta amenaza a ser una de las mejores temporadas, por lo menos en los últimos 15 años, por los nombres que llegaron este verano a varios de los equipos de Inglaterra. Es increíble la cantidad de fichajes que tuvimos y la importancia de los fichajes. Los mejores nombres del mercado se fueron a Inglaterra este año. Prácticamente ninguno de los grandes nombres llegó a equipos como el Barcelona o el Real Madrid, lo cual es raro. Generalmente estos son los que traen la mayoría de los grandes fichajes, y en esta ocasión me alegra decir para los fanáticos de la Premier League que no fue así. Vamos a revisar primero que nada el partido de la Community Shield, porque cuando hay Community Shield es el gran anuncio de que regresa la Premier League. Se tocan las campanas y todos volteen a ver el fútbol europeo, todos volteen a ver el fútbol inglés, porque volverá a la Premier League. Volvió la Community Shield, este torneo o este partido oficial en el que se juega un título, en el que se disputa un trofeo y en el que lo disputa el campeón de la Premier League actual contra el campeón de la FA Cup actual. En esta ocasión, el Liverpool en contra del Crystal Palace. Un muy buen partido de fútbol, o bueno, muy interesante, muy entretenido. Aún se ven algunos defectos de ambos equipos por el inicio de temporada, pero este partido nos recordó una vez más que los refuerzos que llegaron a Liverpool son importantísimos, porque vimos un gran partido de Florian Wirtz, vimos un gran partido de Hugo Ekitike que marca gol y un gran partido de Jeremy Frimpong que también marca gol. Es decir, los 2 goles de Liverpool son de 2 de los refuerzos grandes que trajeron, y casualmente los que terminan costándole el partido a Liverpool son aquellos jugadores estrella que ya estaban en el equipo desde hace tiempo, como lo son Mohamed Salah y McAllister, que fallaron penales en detrimento de Liverpool. Y bueno, termina el partido 2-2 en el tiempo regular, y en los penales los termina ganando el Crystal Palace, que se lleva el segundo título oficial de su historia. Vamos a hablar ahora sí de cómo llega cada uno de los equipos grandes de Inglaterra. ¿Quién es el favorito? ¿Cuál es el techo de cada uno? Y vamos a empezar por nada más y nada menos que el Liverpool. ¿Cuáles fueron las altas de Liverpool? Primero que nada, uno de los refuerzos más importantes, si no es que el más importante de todo el mercado de fichajes, Florian Wirtz. Vimos lo que puede hacer en el partido de ayer, viniendo desde la izquierda hacia el centro, disparando, metiendo centros, intercalando un poco de posiciones. Eso es lo que hace Florian Wirtz, es interesantísimo, puede jugar en muchas facetas del partido, puede jugar un poco más tirado abajo o un poco más tirado arriba. En fin, un jugadorazo Florian Wirtz. Pero también trajeron a Hugo Ekitike, uno de los grandes 9 que estaban en el mercado. Yo creo que había 3 nombres muy importantes, 3 9 muy importantes en el mercado. El primero siendo Hugo Ekitike, el segundo siendo Víctor Gyökeres y el tercero siendo Vladimir Šeško. Los 3 cayeron a la Premier League. Pero Hugo Ekitike se fue a Liverpool, marca gol. Además es un golazo de fuera del área, pegadito al poste. Y demuestra desde temprano la calidad de jugador que es. También llegó Jeremy Frimpong. Se fue Trent Alexander-Arnold y llega Jeremy Frimpong, marca gol. Parece que será una adquisición muy sólida de Liverpool. Y es que si vemos a Liverpool en general y vemos sus salidas y sus llegadas, son un equipo muchísimo más fuerte. Ahora, si volteamos a ver a Liverpool de la temporada pasada, que arrasó con la Premier League, y ahora vemos que es un equipo mejorado, no puede nadie creer que hay otro favorito o que hay un equipo más favorito que el Liverpool para llevarse la Premier League. Creo que si el Liverpool fue el equipo tan superior la temporada pasada,
será aún más en esta porque el equipo está mejorado. Se fue Luis Díaz, pero trajeron a Florian Wirtz. Es un upgrade. Se fue o se va a ir Darwin Núñez, pero van a traer a Hugo Ekitike, lo cual también es un upgrade. Se fue Trent Alexander-Arnold y traen a Jeremy Frimpong. Para mí también un upgrade. Entonces, el Liverpool se reforzó y mejoró. También no olvidar la llegada de Mamardashvili al arco de Liverpool. Ya era de Liverpool, pero estaba cedido al Valencia en esta temporada. Ahora sí llega al conjunto inglés para ser el suplente o el titular. Veremos qué hace ahí Arne Slot. Pero si se le llegara a lesionar Alisson, Mamardashvili es para mí un portero top. Entonces no tienen ningún problema realmente en ninguna de sus filas. Ayer, reitero, los que más le costaron a Liverpool, curiosamente, son los que llevaban más tiempo. Virgil van Dijk ocasionando uno de los penales, Salah fallando muchas oportunidades, además del penal, y McAllister también fallando penal. Harvey Elliott, que también ya lleva tiempo, aunque es muy joven, falla el tercer penal, y el Crystal Palace lo termina ganando 3-2. Hablemos ahora de... Bueno, ya les dije, para mí el techo de Liverpool evidentemente es el título, para mí son los favoritos y no hay forma humana, yo no creo, pase lo que pase, no van a salir del top 2, o sea, van a ser el primero o el segundo de la Premier League. Ahora revisemos al rival más importante de Liverpool, y no me refiero a en esta Premier League, sino al rival histórico más importante de Liverpool, el Manchester United, el gigante dormido, que sin duda emociona y promete en esta temporada, porque hicieron un mercado de fichajes fenomenal, no solo con grandes nombres, sino en posiciones en las que les hacía mucha falta, en posiciones que estaban o que tenían una gran vacante, ahora son llenadas con nombres muy grandes y muy importantes. Revisemos las llegadas del Manchester United. Para mí, el jugador más importante en llegar al United es Benjamin Sesko, el jugador esloveno que llega procedente del Leipzig. Llega como uno de los 3 nueves importantes en el mercado. Parecía que iba a llegar al Newcastle, pero el Manchester United se puso las pilas al final. Hizo lo que necesitaban para traer a Benjamin Sesko y para mí fue la adquisición más importante. Es un 9 que tiene una potencia increíble en la pierna derecha, que juega muy bien fuera del área, tiene un gran disparo de media distancia, tiene un gran remate dentro del área, se mueve muy bien, no es tan habilidoso con el balón, pero puede hacerlo y tiene una gran visión de campo. Cuando está lejos de la portería, es muy capaz de meter pases de 20-30 metros con gran profundidad y gran precisión. Entonces, a mí me gusta muchísimo la llegada de Sesko, que es uno de los grandes nueves en la actualidad en el fútbol. Terminará por demostrarlo y dar el pase a la élite de delanteros en esta temporada, ya lo verán. Y también llegaron Mbeumo y Mateus Cunha, uno extremo derecho, el otro izquierdo, o también puede jugar de 10. Veremos cómo se planta Rubén Amorim, eso también llama mucho la atención. Lo han hecho con línea de 5 en pretemporada, entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo se puede parar el United ahora? Sabemos que no tienen o carecían mucho de extremos en el United. Garnacho era su extremo más sólido y Garnacho no tiene nivel para elevar al United. Se habla de que irá al Chelsea por una cantidad exorbitante, para mí, de 55 millones de euros. Me parece una locura para Garnacho. Es solo porque es argentino, se lo juro, porque si fuera mexicano lo hubieran vendido por 5 millones a Tigres, o sea, lo hubieran repatriado. En fin, el United se refuerza en las posiciones que más les hacían falta. Les hacía falta muchísimo gol, muchísima llegada, y Bruno Fernández ahora tiene con quién juntarse en la parte de arriba. Ya no más llorar con Højlund, ya no más llorar con Garnacho. Ahora sí tienen jugadores de calidad. Nos preguntamos cómo se parará el United. Abajo tendrán que rezar porque no haya lesiones, porque el United ha sido un hospital. Si abajo están sanos, me parece que una línea de 3 centrales con Harry Maguire, con Lenny Yoro y con Lisandro Martínez es muy sólida. Las laterales, Dorgu de un lado
y me parece muy sólido. El medio campo será Bruno Fernández seguramente. Veremos si lo suben un poco más o si terminan por bajarlo como segundo pivote. En fin, muchas dudas del United, pero vamos a ver. Yo creo que el techo del United es meterse a Champions League. Creo que lo harán. Incluso no van a pelear por el título de Premier, aún les faltan algunos elementos para hacerlo, les falta dar un paso, no hay que echar las campanas al vuelo. Estamos hablando de un equipo que terminó en los últimos lugares de la Premier League el año pasado. No podemos pedirles que de un año a otro sean campeones de la Premier League, pero sí tenemos que pedirles que vuelva a su grandeza. Entonces, creo que el techo del United es Champions League, creo que lo harán y creo que el mínimo del United es meterse a Europa, pero meterse a Europa es un fracaso de temporada. El United se tiene que meter sí o sí a Champions League y tienen que ganar alguna de las dos copas, de preferencia la FA Cup. Pero el United es una buena temporada para dar un golpe sobre la mesa y decir no nos hemos ido, o más bien nos fuimos por un rato, pero estamos de vuelta. Hablemos del otro equipo de esa ciudad, del Manchester City, que tuvo varias llegadas importantes, pero me parece que no serán suficientes. La llegada de Reinders del Milán, la llegada de Ait Nouri como lateral izquierdo y la llegada de Ryan Cherki. Este es el jugador más importante de estos tres. También hay que hablar del regreso de Rodri, que no es llegada como tal, pero pareciera que sí. Es como un transfer in, porque Rodri no estuvo en ningún partido prácticamente del año pasado. Estuvo toda la temporada fuera. Lo sufrió muchísimo el Manchester City. Tienen de vuelta a la pieza más importante del medio campo de Guardiola, a la más importante del triplete histórico que tuvo el City. El Balón de Oro está de vuelta. Esa parece que es la llegada más importante del City, o el regreso más importante del City, y veremos si le alcanza al City para competir un poco más, porque quedaron fuera de la carrera por la Premier League en enero del año pasado. O sea, los últimos 6 meses ya no habían jugado a nada, no pasaron ni siquiera a octavos de final de Champions, fueron eliminados por el Real Madrid en 16avos. Tuvieron una temporada desastrosa y veremos si esto es suficiente para que el City regrese a el nivel que tenían. A ver, yo volteo a ver al City del 2023, que lo ganó absolutamente todo, y veo dos cosas que ya no tienen. Que veremos si vuelven a tener. Veo a una defensa sólida, que creo que ya no tienen. Creo que ya hay muchos errores, creo que la defensa juega muy arriba y que los equipos les agarraron la medida, saben cómo llegarle al City. La lateral derecha sobre todo es una coladera, por ahí avanza quien sea, están muy distraídos y el City, que avanza con muchos jugadores y que ataca con muchos jugadores, está teniendo problemas en la parte de atrás. Y lo segundo, y probablemente más importante o más difícil de reemplazar, es Kevin De Bruyne. En el 2023 Kevin De Bruyne era el mejor jugador del Manchester City, o uno de los mejores, y recuperar a un jugador así es muy difícil. Kevin De Bruyne ya no está en la institución, sabemos que ya no tenía el nivel desde la temporada pasada, pero eso fue el gran problema del City, que ya no tenían a un De Bruyne que hacía lo que hacía el De Bruyne del 2023. Hoy, por cierto, se anunció la salida de Jack Grealish del City, y veremos si Ryan Cherki es suficiente para generar juego para el Manchester City. Sabemos que otras de las llegadas al Manchester City fueron en enero, con la llegada de Omar Marmoush, por ejemplo, y que promete mucho Omar Marmoush. Sabemos que lo que nos dio en los últimos 6 meses de Premier no es lo que nos va a dar seguramente en el resto de su carrera. Sin duda el techo del City es ganar la Premier. No creo que lo vayan a hacer. No creo que vayan a ganar la Premier, pero creo que lo más bajo o el piso del Manchester City no es Champions League. Creo que en esta Premier League pueden deslizarse aún más allá y terminar en puestos de Europa si se descuidan. Entonces, ojo, porque el rango del Manchester City es muy grande. Si tienen una buena temporada, si Guardiola espabila, si dejan la temporada desastrosa y el Mundial de Clubes desastroso que tuvieron atrás, podrían competir por la Premier League y la pueden ganar sin duda. Pero creo que si tienen una temporada con un nivel parecido al del año pasado, se irán hasta puestos de Europa League. Hablemos ahora de otro equipo que tuvo una gran
un gran mercado de fichajes, el del Arsenal, porque así como el Manchester United, trajeron nombres importantes en posiciones que les hacían falta. Si voltamos a ver el año pasado, el Arsenal careció de una cosa particularmente: falta de gol. Y esa falta de gol era porque no tenían un 9 de área. No tuvieron a un 9 durante todo el segundo semestre. Al principio tenían a Gabriel Jesús y a Kai Havertz, y los dos se terminaron lesionando. Terminaron jugando con Mikel Merino de 9 falso. Iban, venían, hacían varios experimentos. En fin, toda la fanaticada del Arsenal, todos los Gunners, el norte de Londres pedía un 9 para el Arsenal, y trajeron para mí al mejor 9 de los que estaban en el mercado, a Víctor Gyökeres, que marcó 54 goles con el Sporting de Lisboa la temporada pasada, que con el Sporting de Lisboa casi gana la Bota de Oro. Recordemos que la Bota de Oro se gana con la cantidad de goles que metes en tu temporada multiplicado por el coeficiente de tu liga. Y el coeficiente de la Liga de Portugal es menor al de la Liga de España, al de la Liga de Inglaterra, y casi gana la Bota de Oro con un coeficiente menor. Es decir, sus goles valían menos y aún así casi gana la Bota de Oro Víctor Gyökeres. Para mí, la contratación más importante de los 9 que estaban en el mercado, es el que en mejor estado de forma está. Tiene 27 años, está literalmente en su prime. Y bueno, llenan esa vacante que tenía el Arsenal con el mejor 9 que estaba en el mercado. Y también sale Thomas Partey del Arsenal, pero traen a Martín Zubimendi, que para mí es un fichajazo. ¿Por qué? Porque es un mediocampista defensivo élite. De verdad tiene un gran nivel. El año pasado también, si volteamos a ver en dónde estaba golpeado el Arsenal, era cuando Thomas Partey no estaba en el medio campo. Entonces tenía que bajar Declan Rice y se perdía mucho en la parte ofensiva. Ahora traen a Martín Zubimendi, es mejor que Thomas Partey. Ahora tendrán un medio campo defensivo aún más sólido y le dará paso a el resto de sus jugadores como Odegaard y como Declan Rice a ir más arriba y tener una proyección ofensiva mucho más importante. Más bien de lo que más va a carecer el Arsenal es en sus laterales, que para mí es lo más débil que tiene el equipo, pero su defensa central para mí es la mejor de Europa. Entre Gabriel y Saliba, no sé cómo le quieran decir, para mí es una defensa importantísima. También hablar que llega Kepa Arrizabalaga, entonces ya tienen un segundo portero un poco de más renombre, pero Raya seguirá siendo el titular. El techo del Arsenal sin duda es ganar la Premier. Para mí la Premier por sí sola, o sea, el título de Premier se disputará entre 4 equipos: el Chelsea, el City, el Arsenal y el Liverpool. Si tengo que poner al Arsenal como en algún lugar entre esos favoritos, yo los pondría hasta el tercer lugar. ¿Por qué? No por la falta de equipo, no por la falta de plantilla, sino porque pechean, y el Arsenal es lo que es. No ganan una Premier League desde el 2004, y esto se imprime en el ADN del equipo. Creo que el Arsenal por esa razón es el tercero favorito para ganar la Premier League. El techo sin duda es ganarlo, tienen equipo para hacerlo, tienen entrenador para hacerlo, pero creo que también carecen de ese ADN ganador. Y creo que el piso para el Arsenal, lo menos que harán será meterse a Champions League. No creo que haya una situación en la que se vayan más allá del cuarto lugar. Estarán sí o sí dentro de los primeros 4 lugares. Por ahí un quinto, dependiendo de cuántos terminen entrando a Champions League. Pero el chiste es que el Arsenal avanzará sí o sí a Champions League. Hablemos ahora del Chelsea, campeón del mundo. Sus refuerzos llegaron temprano, llegaron con fuerza, ya sabemos más o menos qué es lo que nos van a dar. Solo nos falta ver a Estevao, pero sabemos lo que nos da Joao Pedro. He hablado de eso todo el verano, si me conocen saben que lo amo, saben que lo adoro. Joao Pedro le cambiará por completo la cara ofensiva a este Chelsea, que ya no sufrirá en su punta, ya no sufrirá por un 9. Joao Pedro puede jugar perfectamente ahí, y cuando no lo
requiera el Chelsea, cuando quieran jugar con otro jugador ahí, cuando haya alguna lesión, puede jugar Liam Delap, que también llegó al Chelsea, también llegó Jamie Gittens, proveniente del Dortmund, que jugará como extremo izquierdo. Olvídense ya de Madueke, ya no es necesario preocuparse por él. Es decir, el Chelsea está plagado de estrellas. Arriba tienen a Cole Palmer, a Joao Pedro, a Gittens, a Delap. Tendrán a Estevao, que no lo vimos en el Mundial de Clubes. A Gittens tampoco lo vimos. En fin, para mí el Chelsea es uno de los favoritos para ganarlo. Uno de esos 4 favoritos para ganar la Premier. Su techo está en ganarlo. Yo los pongo como segundos favoritos en esta competencia por el título. Creo que son el equipo que más le va a competir a Liverpool. Y creo que el piso del Chelsea será Europa League. O sea, creo que al igual que el Manchester City, podrán tener o una temporada extraordinaria o una temporada muy mala. Veremos lo que hace Enzo Maresca con este equipo que está plagado de estrellas, plagado de nombres importantes, que ya sabe ganar. Ganó el Mundial de Clubes y no es poca cosa. De verdad no es poca cosa. Ganar en un equipo es importantísimo. Cuando empiezas a ganar es más fácil seguir haciéndolo. Vean a los grandes equipos de la historia. Una vez que empiezan a ganar, se embalan y siguen ganando, siguen ganando. Entonces, creo que el Chelsea es el segundo favorito para ganar esta Premier League. Y por último, hablaré de... ¿Quién me falta? Me parece que esos fueron todos, ¿no? Ya hablé del Liverpool, hablé del United, hablé del City, hablé del Arsenal y hablé del Chelsea. No voy a hablar del Tottenham. El techo del Tottenham es meterse a Europa League y el piso es descender. Así se los pongo. O sea, no literalmente, pero el Tottenham no va a competir dentro de esos grandes 6. Ahora, lo que sí llama mucho la atención y lo que sí emociona es que creo que en esta temporada podemos ver a un top 5 plagado de los 5 grandes equipos de Inglaterra. Creo que el top 5 sí estará conformado por el United, por el Chelsea, por el City, por el Liverpool y por el Arsenal. Y yo no sé hace cuánto o desde cuándo no vemos eso. Sería muy padre verlo otra vez. Bueno, hablemos ahora sí de NFL, cambiemos de deporte radicalmente. Llevamos 40-45 minutos de programa, entonces no nos dará tiempo de hablar de la Liga Española. En la semana estarán viendo en mis redes sociales quién creo que es el favorito, cuál es el techo de cada uno, pero la situación es bastante clara. Los únicos 2 favoritos para llevarse el título son el Barcelona y el Real Madrid. El Atlético de Madrid no pasará del tercer lugar, donde más podrán llegar lejos es en Champions League, dependiendo de las llaves que tengan. Hicieron buenos refuerzos, pero el Cholo Simeone tiene un ADN perdedor y no dejará de tenerlo jamás. Entonces el Atlético de Madrid no es un equipo para tomarse en serio en España. Ahora sí, hablemos de la NFL, de lo que nos dejó esta primera semana de pretemporada. Hubo un equipo que usó a sus titulares, lo cual sorprende. Hubo otros equipos que jugaron con jugadores que ni siquiera habían tenido, ¿cómo se llaman esto? Reps, o sea, repeticiones, jugadas con el equipo titular. Es decir, hay 2 extremos. Hay equipos que se lo toman muy en serio, hay equipos que realmente no usan la pretemporada para nada. Y sin duda, como se los dije al principio, la pretemporada está envuelta en lesiones, entonces vamos a empezar por revisar las lesiones importantes que ha tenido la NFL en esta pretemporada, empezando por la lesión más importante o la que más llamó la atención, la lesión durante el entrenamiento de Rashawn Slater, el jugador de Los Angeles Chargers que había tenido un contrato histórico, que había tenido un contrato récord. Sufrió una ruptura en el tendón patelar en el entrenamiento, lo que derivó en una cirugía y su colocación en la lista de reserva, lo que hará que se pierda toda la temporada 2025. Había sido la contratación más importante o más bien la renovación más importante de los Chargers. La línea había sido una parte en la que habían puesto mucho ojo los Chargers en esta off-season, porque sabemos que los Chargers habían tenido problemas protegiendo a Herbert en temporadas anteriores. Se quedan cortos cada año y parecía que este año, con esa línea tan fuerte,
iba a ser un año en el que podían competirle a los Chiefs para ganar la división oeste de la americana, y bueno, es una baja importantísima. Se habla de que, bueno, más bien Jim Harbaugh anunció que Joe Alt será movido al puesto de tackle izquierdo para cubrir la posición de Rashawn Slater, y se habla de que los Chargers buscarían un trade por el guardia Braxton Jones de los Chicago Bears para intentar cubrir la posición de Joe Alt. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Sin duda un big blow para los Chargers, que sufrirán muchísimo con esta mala noticia. También hubo una lesión en el primer partido de la pretemporada de los Colts. Anthony Richardson, que empezó el partido, sufrió una luxación del dedo meñique después de ser derribado en un sack en el que la línea de los Colts era inexistente, y fueron buenas noticias para los Colts porque parece que ya está lanzando en los entrenamientos de los Colts, aunque el hecho de que ya esté lanzando en los entrenamientos de los Colts podría poner en duda mi afirmación anterior diciendo que eran buenas noticias para los Colts. No sé qué tan buenas noticias sean. La realidad es que este puesto de quarterback titular se está disputando entre Daniel Jones y Anthony Richardson, y a mí lo que me dice, o de lo que me habla el contrato que tiene Daniel Jones, es que el titular será Daniel Jones, porque la realidad es que le están pagando doble. Ya estaba ganando el sueldo de su contrato con los New York Giants, y bueno, ahora los Colts tomaron ese contrato, se lo están pagando, es muchísimo dinero, y para mí no traes a un quarterback al que le tienes que pagar tanto si no va a ser tu quarterback titular. Para mí Anthony Richardson será la banca y Daniel Jones será el titular. La lesión de Anthony Richardson hubiera venido muy bien a los head coaches de los Colts para decir Daniel Jones es el titular porque Anthony Richardson está lesionado, y hubiera sido una situación ideal, porque si Daniel Jones es titular y juega bien, pues entonces tomaste la decisión correcta. Y si juega mal, pues entonces Anthony Richardson tiene todas, o hubieras tenido todo para decir, es que Daniel Jones no era el titular era Anthony Richardson, y lo hubieras podido meter sin problemas. En fin, otra lesión que llamó mucho la atención por lo aparatoso que fue la de Maurice Norris de los Detroit Lions, que hizo una mala tacleada y terminó conmocionado. El partido se suspendió prácticamente, los equipos acordaron que el reloj siguiera su curso, siguiera su marcha hasta que se terminara. El último cuarto prácticamente no se jugó, y afortunadamente para todos nosotros y para Maurice Norris, recuperó la conciencia, dijo que estaba bien. Parece que podría ser una fractura en alguna parte de la espina, y sin duda fue muy aparatosa. Lo que llama la atención de esta jugada es que fue una jugada de rutina, no fue nada extraordinario. Venía el corredor de los Atlanta Falcons y Maurice Norris lo intentó detener. Fue una mala técnica, pero le pega la rodilla en el casco, se le hace la cabeza para atrás, y así es como viene la luxación. Me parece que fue una luxación de alguna parte. La realidad es que no sé muy bien lo que pasó médicamente, pero no se pudo mover, perdió la conciencia durante un rato. Este tipo de jugadas nos hacen recordar por qué los jugadores cada vez piden más dinero garantizado, porque reitero, fue en una jugada normal, común y corriente, no fue nada del otro mundo, y los jugadores piden más dinero garantizado porque su carrera se puede acabar en un día, literalmente, y los dueños cada vez quieren dar menos dinero garantizado porque saben que ese dinero garantizado se puede esfumar de un día a otro en una jugada común y corriente. También destaca la lesión del cornerback de los Ravens, Bilal Coen, que se perderá la temporada entera, ya lo confirmó así el equipo, por una ruptura del ligamento interior y exterior medio, interior y colateral medio, es decir, ACL y MCL. Entonces, una baja importante en la secundaria de los Ravens. Y la última lesión sonada es la del guardia izquierdo de los Eagles, Landon Dickerson. Este jugador que ha sido seleccionado 3 veces al Pro Bowl, 3 o 2, me parece que 3 veces al Pro Bowl, que fue pieza clave en la línea
que fue súper dominante para que los Eagles pudieran llevarse el Super Bowl en la temporada pasada, y que se lesionó en un drill en el entrenamiento luego de que había sido llevado en camilla en su primer partido de pretemporada. El día de hoy le harán scans para ver qué es lo que tiene. Hay quienes temen que se pueda perder toda la temporada, y bueno, hoy se hará una resonancia magnética y tendrán un diagnóstico definitivo. Sin duda preocupa lo de Landon Dickerson, sería una baja importantísima en la línea de los Eagles y veremos si es o no de gravedad. Ahora sí hablemos de los partidos como tal. Destaca que los Cincinnati Bengals jugaron con Ja'Marr Chase y Joe Burrow de titulares en el primer partido de pretemporada. Esto es raro verlo. Es muy raro verlo, pero no me parece extraño viniendo de los Cincinnati Bengals, porque son un equipo que nunca arranca bien. De hecho, desde que está Taylor como head coach de los Bengals, han ganado un partido y han perdido 11 en septiembre. Es decir, que los inicios de los Bengals son terribles. Terribles. 1 ganados, 11 perdidos en septiembre es impresentable para un equipo que ya llegó a un Super Bowl. No puedes tener esta marca. La temporada pasada los Bengals ganan sus últimos 5 partidos y no se meten a playoffs. No se meten a playoffs por diferencia de un partido. Ese partido fue perdido en la semana 1 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, que no tuvieron una buena temporada, que fueron uno de los peores equipos de la NFL. Es decir, la semana 1 les costó el resto de la temporada, porque de haber ganado contra los Pats en la semana 1, habrían avanzado a playoffs. Son ya 6 temporadas desastrosas para los Bengals. No, perdón, no 6 temporadas, son ya 4 temporadas desastrosas, o 3, ¿qué pedo con mis mates? En fin, son temporadas muy malas para los Bengals. Las últimas 3 temporadas, sus inicios son terribles y los Bengals decidieron que no podía ser así. Metieron a sus jugadores titulares desde un principio para que empezaran a carburar desde temprano y no llegaran con sorpresas a la semana 1. No hubo lesiones, siempre corres el riesgo de eso y bueno, afortunadamente les ha salido bien hasta el momento. Otra cosa que llama la atención, Shedeur Sanders no había tenido ninguna rep con equipos titulares en los Cleveland Browns y fue titular en el partido de pretemporada. Lo hizo bien, anotó touchdown, tuvo varias yardas, destacó bastante por su labor y entonces ahora le sale todo mal a los Browns. Se hablaba de que estaban poniendo a Shedeur Sanders en una muy mala situación para tener éxito porque estaba entrenando con los peores jugadores de su equipo y lo estaban poniendo a jugar en una situación en la que no le era conveniente. Pero Shedeur Sanders sacó lo mejor de sí, aprovechó la situación y entonces ahora la conversación es si Shedeur Sanders merece un shot para ser titular en este depth chart de 6 quarterbacks que tienen los Browns. Hablamos de Joe Flacco, de Kenny Pickett, de Shedeur Sanders, de Deshaun Watson. Es decir, muchísimos quarterbacks que tienen los Browns y veremos qué pasa en esa parte. Algo más quería comentar de estos partidos de pretemporada. Déjenme reviso rápidamente qué era lo que quería decir. No, me parece que es todo. Algo se me está yendo, se me olvidará. Ya se me olvidó. No lo apunté, qué güey soy. Me voy a quedar con las ganas de decirlo, pero igual ya llevamos mucho tiempo de programa. Me parece que es prudente terminarlo aquí. La próxima semana me verán muy extasiado por el regreso de ambas. Liga Premier, la Liga Española. El regreso de... Bueno, no el regreso, un poco más de NFL. Yo creo que tendremos que empezar a abrir un espacio para el fantasy, para hablar de cuáles son los mejores jugadores, cómo tienen que estar sus picks, en dónde cojea
el fantasy en este año, si Bijan Robinson realmente es el jugador que promete ser, si Ashton Jeanty promete ser el jugador que es. La realidad es que la pretemporada no nos puede dejar mucho. A ver, estamos hablando de que Ashton Jeanty tuvo 4 carries o 3 carries en su primer partido y tuvo menos 1 yarda. O sea, es terrible. Y estamos seguros que Ashton Jeanty no va a jugar así en la temporada regular. Pero sin duda hay cosas que se pueden rescatar. Pero bueno, hablaremos de eso la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharme como todos los lunes tempranito. Esta vez saldrá un poco más tarde porque pues fue un programa largo, muchachos, fue un programa largo. Entonces, muchas gracias por escucharme. Espero que tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima. Chao, chao, chao. Hasta luego, gracias. Claro, antes de decir que no se les olvide suscribirse, darle like, comentar, mandárselo a sus cuates. Hemos estado creciendo un poco. No hemos llegado a los 10,000 en TikTok, carajo. Esta semana espero hacerlo. Y bueno, nos vemos la próxima semana con mejores noticias. ¡Hasta luego!